Hola a todos, somos el grupo 6.4. Hablaremos de la anamnesis y exploración física. Ya hablando de la anamnesis, nosotros tenemos que esta es una entrevista que realiza el profesional de la salud a el paciente para conocer todo lo relacionado con su expediente. Dentro de la anamnesis vamos a incluir todos los que son antecedentes personales, antecedentes patológicos, enfermedades hereditarias, tipos de alergia, todo lo que tenga que ver relacionado con la salud. En este esquema nosotros podemos observar todo lo que son unos elementos relacionados a la anamnesis o a las preguntas que nosotros realizaremos para este paciente. Por ejemplo, el nombre, la edad, el sexo y la ocupación. Bien, y le preguntamos al paciente estos datos y él nos va a decir, bueno, mi nombre es Juan, tengo 35 años y mi ocupación es que soy maestro. Después preguntamos cuál es la última vez que se sintió bien. Entonces él dice, fíjese que yo tengo como 3 semanas de sentirme como enfermo, con calentura, por ejemplo. Más o menos el 5 de noviembre fue que me sentía bien. Y de ahí empeorado. Tenemos los síntomas relacionados a este padecimiento que él tuvo. Entonces él nos viene a decir, tenía fiebre, dolor de cuerpo, empezó así y se desarrolló así. Esto con las propias palabras del paciente. Luego tenemos los antecedentes personales y patológicos. Entonces el paciente nos dice, fíjese que yo hace 5 años me diagnosticaron hipertensión y estoy en tratamiento. Entonces nosotros preguntamos, bueno, ¿qué fármacos está tomando? Porque es importante conocer si el paciente toma o no su medicación y se apega a este tratamiento. Entonces Juan nos dice, tomo iversartán todos los días, solo que muchas veces se me olvida tomarlo y es cuando me siento mal, me duele la cabeza y me tomo la pastilla cuando se me olvida. También preguntamos si hay alergias. Por ejemplo, si tiene alergia a la penicilina o a la picadura de algún tipo de insecto, entonces él nos va a referir esto. En el caso de Juan es alérgico a la penicilina, por lo cual la penicilina no va a ser parte del tratamiento porque nos va a producir algún choque anafiláctico. También tenemos lo que es el tabaquismo. Es importante conocer si el paciente fuma o no. En el caso de Juan nos dice, sí, yo fumo por lo menos unas 3 cajetillas al día desde que tengo 17 años. Entonces eso nos da a entender cómo este paciente puede tener una infección a nivel pulmonar o puede tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También preguntamos sobre el consumo de alcohol, que estos son factores de riesgo para muchas enfermedades. Entonces nos dice, no, la verdad es que solo ocasionalmente tomo los fines de semana, tomo cerveza. También tenemos antecedentes familiares y sociales. Dentro de esto vamos a tomar en cuenta, bueno, dice Juan, mi mamá era hipertensa, mi papá era diabético, mi abuela tenía hipotiroidismo, por ejemplo, y yo vivo con mi familia, con mi hija o con mis hijas y el apoyo lo recibo de ella, de su esposa y de sus papás. Y también hablamos sobre hallazgos positivos y negativos y la exploración física por sistemas. Vamos a empezar por sistemas y aparatos. Todo lo que es la evaluación en la exploración física, que más adelante pues lo vamos a ir mencionando poco a poco. Pero es importante saber si son hallazgos positivos o hallazgos negativos por sistemas y por método de exploración. Ya en la exploración física, entonces nosotros vamos a tomar en cuenta diferentes etapas de la exploración física o métodos que se utilizan. Empezamos primero observando lo que es el estado general del paciente, si se encuentra en un buen estado o en un mal estado. Entonces decimos, bueno, paciente masculino de 35 años de edad que se encuentra estable, es consciente, orientado en tiempo y espacio y se encuentra acompañado, por ejemplo, de su esposa. También vamos a incluir los signos vitales. Vamos a decir una frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto, una saturación de oxígeno de 94% y también una presión arterial de 130/90, una temperatura, por ejemplo, de 37.6 grados Celsius. También, aparte de lo que son signos vitales, nosotros vamos a tomar en cuenta otras cosas. Los hallazgos positivos y negativos de la exploración. Por ejemplo, dentro de los métodos de la exploración física vamos a encontrar lo que es la inspección o la observación, la auscultación, la percusión y la palpación. Entonces, en la inspección, a simple vista, nosotros podemos observar, por ejemplo, la coloración de la piel, el estado general del paciente, por ejemplo, si la edad concuerda con la edad que él dice, es decir, los 65 años. También en la auscultación, bueno, ya tenemos un antecedente de
Juan, que tiene como problemas respiratorios y también tiene antecedentes de ser fumador desde muy joven. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer auscultación, se puede hacer en el corazón, también en todo lo que son los pulmones. Entonces podemos observar o escuchar por medio de la auscultación lo que son sibilancias, roncus o estertores. También ya en la percusión nosotros vamos a percutir, por ejemplo, sobre la cavidad torácica y podemos saber si hay contenido como sólido o se escucha más como líquido, por ejemplo, si hay presencia de matidez o no. Y en la palpación pues se va a observar todo lo que son, por ejemplo, la expansión del diafragma o la expansión de la caja torácica, que está muy relacionado con la capacidad pulmonar. Como son hallazgos positivos y negativos, entonces nosotros vamos a decir si presenta disnea, si presenta una buena expansión pulmonar, o se escuchan, por ejemplo, se encuentra positivo las sibilancias a nivel pulmonar en el lóbulo tal del pulmón tal. Ya en esta parte que dice resumen viene siendo como la historia clínica que nosotros realizamos al paciente y podríamos empezar como paciente masculino de 35 años de edad con nombre Juan Osorio, cuya ocupación es ser docente, es referido al área de medicina externa por causa de dolor torácico, dificultad leve para respirar, presencia de febrícula, dolor de cuerpo que no mejora. Entonces, también aparte de eso, nosotros vamos a incluir pues síntomas que son los que el paciente refirió desde un inicio. También se van a mencionar todo lo que es la historia de antecedentes personales, por ejemplo, todo lo que hemos dicho en el interrogatorio, volvemos a retomar, pero lo hacemos un poquito más resumido dentro de la historia clínica. Entonces decimos, bueno, el paciente refiere tener antecedentes familiares de hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, tiene acompañamiento social de su familia, de sus padres y de su esposa, por ejemplo. Antecedentes patológicos, podríamos decir que es hipertenso, pero toma su medicación, que es fumador activo desde los 17 años, con 3 cajetillas de cigarro de forma intensa desde los 17 años. Y también vamos a mencionar todo lo que encontramos en la exploración física, por ejemplo, la presencia de roncos, de sibilancias o el uso también de la inspección, vamos a decir, el uso de los músculos accesorios, si es como superficiales o profundos, porque esto tiene que ver mucho con la evaluación por sistemas. Y al final de todo esto, de la anamnesis y de la historia clínica que está en este resumen, vamos a determinar como el posible diagnóstico diferencial. En este caso podríamos sospechar que Juan presenta una enfermedad pulmonar obstructiva crónica relacionado a su antecedente de ser fumador activo de tabaquismo y también quizás por otras causas. Ya en esta siguiente imagen podemos observar lo que es la exploración o la evaluación ante un posible IAN o infarto agudo del miocardio y va a incluir siempre un interrogatorio, una exploración física y también un diagnóstico diferencial. Eso sí que es importante saber tomar en cuenta cada signo, cada síntoma, porque esto va a determinar mucho la rapidez con la que nosotros actuemos y si tiene probabilidad de vida este paciente o no. Entonces, dentro del interrogatorio podemos encontrar, por ejemplo, si es un inicio muy repentino, si hay dolor irradiado hacia cuello, mandíbula, hacia el brazo izquierdo, por ejemplo, si hay un colapso o síncope como la pérdida o mareo de un solo como repentino, dolor al realizar algún tipo de ejercicio, disnea, dificultad respiratoria, si causó vómitos o etcétera. Ya en la exploración física, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta los signos, todo lo que es la evaluación de signos vitales, la presión arterial, si hay presencia de taquipnea, diaforesis o sudoración excesiva, si hay cianosis o coloración morada en los labios o de las manos, edema pulmonar, por ejemplo, si hay hipotensión, muy relacionado también a eso, si hay ausencia de pulso, también si hay anemia, si hay taquicardia, si hay elevación de la presión yugular venosa o la distensión, que es bien notable en la parte yugular. Ya en el abordaje diagnóstico es donde vamos a hacernos ciertas preguntas nosotros, como por ejemplo, se podría hacer alguna isquemia o algún infarto, podría ser alguna angina inestable, o si es por ejemplo un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST. Entonces también dentro del diagnóstico diferencial van a ir todo lo que son pruebas de laboratorio, como la troponina I, la troponina T, que van a ser marcadores cardíacos diagnósticos para saber si fue un infarto agudo al miocardio. Y también podemos incluir el electrocardiograma con cada uno de sus ondas y
También algunas preguntas importantes, por ejemplo, ¿cómo está el paciente? ¿En qué estado lo recibí? ¿Hace cuánto tiempo el paciente se encuentra mal? ¿Qué refiere el familiar? ¿Si ha tomado algún tipo de medicamento? Y recordemos que la acción que se debe tomar en un paciente con síntomas o sospecha de IAN o infarto agudo al miocardio tiene que ser muy rápido la evaluación, la exploración, pero tiene que ser precisa, objetiva para poder salvar la vida de este paciente. Continuando con la exploración física, también tenemos la evolución del pulmón y del corazón. Aquí tenemos la obstrucción de las vías respiratorias. También tenemos el asma, que esto lo podemos caracterizar por ruidos, simulación o también por el estetoscopio, que podemos encontrar como silbidos a través de la auscultación. También tenemos el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aquí podemos encontrar ruidos, obstrucción, simulación o ruidos como rocus. También lo podemos detectar por auscultación o ascultación. En la embolia pulmonar también pueden haber ruidos y eso es normal. Se puede encontrar disnea, taquisnea. Estos sonidos pueden ser escuchados por el estetoscopio. También aquí podemos escuchar sonidos como burbuja. Neumotórax. Este puede ser por medio de la observación, percusión y auscultación. Aquí podemos encontrar murmullos, es decir, que no hay ningún tipo de sonido. En la neumonía, aquí podemos escuchar estertores a través de la auscultación o palpación. Aquí también podemos tener la evaluación física, que podemos evaluar los pulmones y el corazón. En el derrame pleural, aquí ya no tenemos sonidos. De la exploración escuchamos una percusión con matidez y en la auscultación escuchamos estertores, que esto los escuchamos a través del estetoscopio. Y finalmente tenemos las venas yugulares elevadas, que esto lo vamos a hacer a través de la observación o palpación, que podemos notar las venas del cuello notables. Y en los signos tenemos la fiebre elevada a mayor de 37 grados y esto lo vamos a tomar a través del termómetro. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Mi nombre es Ashley. Yo les voy a estar explicando los tipos de shock y qué síntomas están presentes dentro de cada shock, cómo identificarlos por el interrogatorio y qué podemos observar en la exploración física de cada paciente. Y para empezar, ¿qué es un shock? Es una condición donde el cuerpo no recibe suficiente sangre y oxígeno, produciendo malestar general como lo que es mareo, palidez, taquicardia e hipotensión, etc. Como primer punto tenemos el shock hipovolémico. Este shock es causado por la pérdida de líquidos o sangre, como la diarrea, vómitos, hemorragias o pancreatitis. Dentro de este shock se presenta lo que es taquicardia, hipotensión, presión venosa yugular baja. El shock cardiogénico. Este shock se debe a que el corazón no bombea adecuadamente, provocando un infarto o una embolia pulmonar masiva. Dentro de este shock está presente la taquicardia, la arritmia, la hipotensión y la presión yugular elevada. El shock séptico. Este shock proviene de infecciones graves como lo que es la neumonía, abscesos o celulitis. Se observa fiebre, taquicardia, erupciones y signos de infección. El shock anafiláctico es causado por una reacción alérgica severa, como lo pueden observar en la imagen, puede ser por una picadura de una abeja. Dentro de este shock se presenta la taquicardia, hipotensión, dificultad respiratoria, ronchas y edema facial. El shock addisoniano ocurre por la falta de cortisol. Dentro de este shock se presenta la hipotensión postural, la presión yugular baja y aumento de pigmentación en boca y en cicatrices o palmas. Cada tipo de shock se diferencia por su causa principal y por los hallazgos de la exploración física del paciente.
La presión yugular es una de las grandes pistas para distinguirlos. Como lo expliqué yo anteriormente, cada uno de los tipos de shock es muy común en sus síntomas, ya sea la hipotensión y la presión venosa yugular baja o alta. Gracias. Hola licenciada y compañeros, dándole continuidad a nuestro tema, voy a explicarles lo que es la valoración inicial de un paciente, que esta incluye la amnesis, la revisión primaria y la revisión secundaria. La amnesis es de la primera parte. Aquí obtenemos información rápida sobre el paciente, como antecedentes, medicamentos, alergias y el mecanismo de lesión. Y la revisión primaria. Aquí buscamos identificar problemas que pongan en riesgo la vida del paciente de forma inmediata. Dentro de ellas hacemos un interrogatorio rápido, como ¿cuál es el mecanismo de lesión? Si tiene antecedentes, si toma algún medicamento, si padece de alergias y también es importante saber cuál fue su último alimento. Dentro de los signos vitales tenemos lo que es el pulso, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura. Pasamos a la vía aérea. Aquí verificamos si está abierta, si la persona puede respirar bien, si necesita alineación del cuello o maniobras para manejar la ventilación. Dentro de ellas tenemos la respiración. Aquí observamos si es adecuada, la frecuencia, la profundidad y si hay ruidos anormales. Y la circulación, que aquí evaluamos el pulso, la presión arterial, los ruidos cardíacos, la presencia de hemorragias y relleno capilar y acceso venoso si necesita. Pasamos a la revisión secundaria, que la revisión secundaria se hace cuando el paciente ya está estable en una valoración completa de pies a cabeza. Entonces empezamos por la parte de la cabeza. En esta vamos a evaluar piel cabelluda, lo que es la cara, ojos, oídos y boca. Y luego pasamos a nuestra parte del cuello, que aquí evaluamos si no hay alguna hinchazón, si no hay hematomas y eso. Pasamos a la parte del tórax. En el tórax revisamos si hay movimientos, si hay dolor a la palpación, si hay ruidos respiratorios y presencia de efisema o crepitación. Pasamos a la parte del abdomen. En el abdomen evaluamos si hay distensión, ruidos intestinales y dolor. Y en los flancos evaluamos dolor o sensación de plenitud si el paciente la presenta. En la pelvis, si el paciente presenta dolor, crepitación o movilidad normal, hinchazón en pulsos, piel y función motora sensitiva. Y evaluamos lo que es el periné. En el periné revisamos si el paciente tiene hematomas o hinchazón. Luego pasamos a la parte de la espalda, que en esta se revisa al final y buscamos lo que son lesiones, heridas o deformidades. Como parte importante se integra una observación neurológica, que esta nos ayuda para valorar si el paciente se encuentra de una manera, si está en un estado de conciencia. Y es así, con estas dos revisiones obtenemos una visión rápida, completa y garantizada del estado del paciente. Continuando con la imagen, esta imagen nos resume los aspectos fundamentales de la semiología del sistema renal, es decir, los signos y síntomas que debemos evaluar para identificar enfermedades del riñón y de las vías urinarias. A través del interrogatorio, los antecedentes, las preguntas claves que se le realizan al paciente y la exploración física, podemos detectar alteraciones en la función renal, problemas obstructivos, infecciosos y desequilibrios en el volumen de líquidos. Un ejemplo sería en el interrogatorio.
Pues en esta parte, en la parte superior izquierda de esta imagen, se encuentran los síntomas principales que debemos preguntar cuando sospechamos de un problema renal. Entre ellos está fatiga, anorexia, náuseas, vómitos, disnea, hemoptisis, edema de tobillo, disuria, hematuria u oliguria. Es indispensable saber los antecedentes personales de nuestro paciente para determinar cuáles son sus antecedentes de nefropatías, anuresis, infecciones urinarias recurrentes, urolitiasis, hipertensión arterial o una historia previa de proteinuria o hematuria que éste haya tenido. Tenemos también las preguntas importantes y a tomar en cuenta. Por ejemplo, están los signos de sobrecarga o agotamiento de líquidos. Estos pueden ser los pulsos, yugulares, edema, presión arterial. También tenemos los signos de enfermedades que causan la insuficiencia renal, como dolores en ángulos costovertebrales, la palpación de vejiga, masa abdominal. Podemos localizar obstrucción en las vías urinarias, como al palpar la vejiga o encontrar una masa pélvica. Tenemos también los factores de riesgo de acidosis o intoxicación. Serían sustancias tóxicas como drogas, alcohol, enfermedades metabólicas, que estas pueden no presentar signos ni síntomas. Tenemos también lo que es la exploración física. Por medio de ella, nosotros encontramos lo que son estertores pulmonares, vómito, taquipnea, edema pulmonar, acidosis, un frote pericárdico, edema periférico y lo que es el tacto rectal. Tenemos también lo que es la imagen anatómica del riñón y sus estructuras que van conectadas. Esta imagen nos ayuda a integrar los elementos esenciales para permitir identificar tempranamente las enfermedades, evaluar su gravedad y orientar un diagnóstico oportuno como área de la salud que somos. Hola, buenas tardes. Como parte de la exploración física, podemos dividir el estómago en 9 cuadrantes para localizar el dolor y la relación con los órganos que están debajo de ese cuadrante, ayudarnos a orientar un diagnóstico más posible por la causa del dolor que tiene. Como los 9 cuadrantes nos podemos encontrar el hipocondrio derecho, enfermedad de neumonía, cuando se inflama el pulmón, la colicititis, que es cuando la vesícula está inflamada, la pielonefritis, que es una infección del riñón, y la colingitis, que es una infección de la vesícula biliar. El hipogastrio, podemos encontrar la inflamación del páncreas, ya puede dividirse en crónica y aguda. Podemos encontrar en el hipocondrio la neumonía, al igual que el derecho. El infarto esplénico se produce cuando se compromete el riesgo sanguíneo del vaso. El flanco derecho, se encuentra el cólico renal, que es un dolor intenso debido a los cálculos renales. Está la pielonefritis, que es una infección renal bacteriana. Está la apendicitis, que es una inflamación del apéndice. En el mesogastrio se encuentra el aneurisma, que es cuando una parte de la aorta abdominal se agranda y la obstrucción y infarto intestinal se caracteriza por el bloqueo del tránsito o del flujo sanguíneo de los intestinos. Podemos encontrar el flanco izquierdo, la pielonefritis, al igual que el derecho, la fosíliaca derecha, apendicitis, que es clásica, el quiste ovárico, puede haberse un embarazo ectópico, y el cólico renal. En el hipogastrio se encuentra la inflamación de la vejiga, que es la cistitis. Gracias por su atención.